Esto lo encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Y esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. No avergüenza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí, hermanos míos, habla de cosas muy importantes, cosas que sirven para nuestras vidas. Hablan del amor de Dios, habla de nuestra situación como creyentes, y hablan de nuestra glorificación, de nuestra justificación, etcétera, como hemos leído en esta tarde. Lo primero que nosotros tenemos que mirar, que ver, es que nosotros como creyentes estamos justificados. Y esto no es gratuito, esto tiene un precio. Y deberíamos entender esto y llevarlo a nuestras vidas. Realmente estamos justificados a un precio alto. No ha sido gratis, no ha sido algo que ha venido a nuestras vidas porque nosotros fuésemos de una manera u otra, sino muy al contrario. Es a un alto precio, al precio de su propio Hijo. ¿Cómo podemos nosotros interpretar la justificación? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? ¿Qué podemos nosotros hacer para que de alguna manera pueda ser comprensible a nosotros? ¿Cómo podemos interpretar la justificación cuando Dios odia el pecado? Cuando nosotros somos pecado. Aquí no hay contradicción, aquí hay algo de lo cual vamos a hablar para entender qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. ¿Cómo puede haber justificación para algo que Dios odia? ¿Cómo puede ocurrir eso en nuestras vidas? Vivir a veces peor que el mundo, vivir de una manera carnal y a veces peor que ellos. ¿Cómo puede el Señor justificarnos? ¿Qué ha visto en nosotros? Nada. Porque a lo peor de este mundo, como digo en alguna ocasión, eligió Él, a lo peor
pero escogió a lo peor de este mundo para que su gracia fuese de una manera contrastada en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros propios pecados, justificándonos, no haciendo acepción de personas, sino en un amor de tal calibre que nosotros no podemos entender. ¿Cómo, repito nuevamente, cómo interpretar esta justificación? A veces pensamos igual que el mundo, igual que aquellos que no conocen a Dios. O vivimos, no pensamos, sino que vivimos, que aún peor. Encontramos mucha gente muy religiosa. Podrían darnos a nosotros, ejemplo. Gente detrás de las procesiones, lo veremos la próxima semana, llorando. Y ese llanto es auténtico, están llorando. Es pura religión, sí. Es un llanto humano, sí. Pero ahí lo tenéis, descalzos, otros con cruces. Nosotros no tenemos que hacer eso, en absoluto. Sin embargo, es una lección de humildad humana. Pero nosotros no somos extraterrestres ni somos ángeles. Nosotros somos de carne, somos carne y espíritu también. Lo importante es tratar de separar ambas cosas. No pensar que estamos bien porque estamos bien, no, sino pensar cómo estoy yo espiritualmente. Aquí no venimos a pasarlo bien, no, porque hoy en día la iglesia se ha mundanizado, porque muchos predicadores hablan acerca del hombre, de sentirse bien, y empezando por el culto, y está bien que nos sintamos bien, pero es necesario que nos sintamos mal, leyendo las escrituras, predicando, escuchando, que nos sintamos mal para poder, de alguna manera, si cabe, romper esa dinámica de fariseísmo que el pueblo de Dios a veces lleva en una mayor medida que el mundo. Y hay muchos que piensan, y quizá vosotros los habréis escuchado, gente que dice, yo soy una buena persona, yo me merezco. Y nosotros tendremos que decir a esas personas, y nos tendremos que decir a nosotros mismos, que no hemos entendido mucho acerca de la verdad de Dios. Y hay que decirle a esas personas y a nosotros mismos que nosotros y esas personas, nosotros los que piensan así, y esas personas viven al borde de un precipicio, de un profundo valle de muerte y de perdición. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo sé que esto no gusta, pero es mi obligación. Yo ya me he predicado escribiendo esto. Hay personas que dicen ser buenos, pero el buenismo humano no sirve para nada. Somos buenos con nosotros mismos, ni hablar. Somos malos. Estamos quemando nuestra vida en muchas cosas que no debemos hacer, y la hacemos. Yo encomiendo cosas dulces. Para mí es un veneno, es un pecado. Para otros, otras cosas. No somos buenos, ni para nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ser buenos para los demás? Es una pretensión absurda, ¿verdad? Es una contradicción.
una contradicción que llevamos siempre en nuestras vidas. Por eso, mucha gente dice que si hubiera gloria, que ni tan siquiera cree. Fijaos bien, que si hubiera gloria, ellos irían allí. Serían los primeros porque hacen el bien a toda persona. Y otros porque no hacen daño a nadie. Y ese buenismo, ese humanismo está también presente en las iglesias y quizá también de alguna medida en nuestra iglesia, porque la iglesia no son las paredes, somos cada uno de nosotros. Somos iglesia. Son personas con problemas, con pecados. Y de eso estamos hablando. Sin embargo, otros más religiosos que nosotros dirían que ellos tienen fe. Mucha gente dice, yo tengo fe. Y descansan a veces. Hay que tener mucho cuidado porque podemos buscar esa fe. Esa fe, la fe del carbonero, una fe que es ficticia, una fe que no tiene que ver nada con el mensaje bíblico. Y eso es una manera traicionera hacia esas personas que piensan de sí mismas eso porque están engañados. Y es una muralla que han levantado entre la verdad de Dios y su propia verdad. Pero este texto, hermano y hermana, nos dice en esta tarde que nosotros, tú, yo, todos aquellos que hemos sido visitados en nuestra vida por el Espíritu Santo, que hemos sido bañados, que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, todos ellos somos, todos nosotros, todos los que sienten en sus vidas ese cambio, que lo han, a pesar de sus pecados, a pesar que sea la peor de las personas, saben que son y que somos justificados por la fe. Pero el diablo cree. Y todo el mundo cree. Hay quien no es creyente. Y piensan algunos que por ser creyente, otra mentira del diablo, que por ser creyente ya son salvos. Pues no, perdón que no, porque el primer creyente es Satanás. Él cree que existe Dios. Él cree toda la historia bíblica. Cree en el sentido de que sabe que es verdad. En ese sentido, ser creyente no significa nada. Los católicos romanos son creyentes. Los musulmanes son creyentes. Son gente que creen acerca de Dios de una manera similar. Hablo de las religiones que tienen un tronco común con el judaísmo. El diablo cree. Otras muchas personas tienen fe. Entonces, ¿de qué estoy hablando yo? Y no son salvas. Entonces, ¿de qué estoy hablando yo en esta tarde? Estoy hablando de que el verdadero creyente es justificado. Aquellos que creen en Jesús como su único Salvador. Aquellos que creen por fe que procede de Dios. No una fe que procedan de ellos, no, hay fe también, igual que el creer, el tener fe. ¿Qué ser humano no tiene fe en la vida, en los hijos, incluso en Dios, incluso en una imagen cualquiera? Pero nosotros no hablamos de esa fe. La fe en la que aquí en el texto que nos ocupa, de la cual habla Pablo, es la fe de los que sienten paz en sus vidas, paz y lucha, paz y otras muchas cosas más, porque no debemos olvidar que vivimos en una guerra espiritual. No es la paz del mundo. El Señor ya dice, dirán que hay paz y habrá guerra. No es la paz que el mundo nos puede dar. No es la paz de la religión, de nuestra religión evangélica. No.
ni nada de lo que venga de nosotros, sino de la paz. Los que son justificados tienen la paz con Dios, que solo puede ser posible por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo. Esa es la verdad divina, esa es la verdad que nosotros encontramos en las Escrituras. No hablamos de opiniones, ni hablar. Aquí no hay opiniones, aquí hay una sola opinión, y es la opinión de la Sagrada Escritura, la opinión del mundo. ¿Por qué? Porque la paz que el mundo nos puede dar ni es religión verdadera, ni es nada que venga de nosotros, sino la única verdad, la única verdadera paz es la que viene, repito, de Dios. Y no solamente que viene de Dios, sino que es con Dios en nuestras vidas. Es una relación, es una vivencia, es un cambio de mentalidad. Esa paz solamente puede ser posible por medio del Señor, a través de su sacrificio vicario en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso, estos son justificados. Es la primera palabra que el apóstol San Pablo utiliza. Pueden ser justificados por medio de la fe, de esa fe de la cual hacemos referencia. Solo se puede tener paz, habla de fe, habla de paz, pero también se habla en este texto de tribulación. Pero solamente se puede tener paz con Dios por medio de su gracia, por medio de la gracia de Dios. Es pues por medio de la fe en Jesús, solo en Él tenemos entrada a través de esa fe. Somos justificados por medio de la fe en la gracia de Dios. A través de ese proceso nosotros tenemos, el cristiano tiene, el Hijo de Dios, el convertido o convertida tiene acceso, entrada a la gracia de Dios. Porque Jesucristo vino enviado para salvar a un pueblo. ¿Para salvarlo de qué? Del pecado. ¿Y de qué más? De la muerte. ¿Y qué más? Para su propia gloria. No solamente por nosotros, sino para la gloria, para su propia gloria, para la gloria de Jesucristo, para tener un pueblo para Él y solo para Él. Por eso se huyó desde su nacimiento, como hablábamos en el tiempo de Navidad. Vivió de aquí para allá enseñando, curando, haciendo milagros, hasta que Él libremente, sabiendo lo que tenía que hacer, por amor de ti y de mí, enfiló el camino de Jerusalén, el camino de su sacrificio y de su muerte. Cuando Él, al llegar a la entrada de Jerusalén, vio a Jerusalén, lloró sobre la ciudad. Y ese grito fue un grito contra su pueblo en la carne, pero también fue un grito hacia nosotros, a cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros nos apartamos de la verdad con nuestras vidas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como polluelos debajo de mis alas y no quisiste? ¿Cuántas veces en la historia de las iglesias, de nuestra iglesia, cuántas veces no nos hemos separado? ¿Cuántos conflictos? Y no solo, y ni es propio de esta iglesia, sino de todas las iglesias. Conozco muchas iglesias con muchos más problemas de lo que os podéis imaginar. Pero siempre hay desencuentros, luchas que se viven no en el espíritu, sino en la carne.
Por eso el apóstol nos advierte de muchas cosas en este texto. Por eso el apóstol San Pablo habla claramente del camino que lleva por la fe a la gracia. Y habla mucho más que todo esto, porque si tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, si hemos sido salvos por la voluntad de Dios, si Él ha cambiado nuestro espíritu, no debemos olvidar que muchas veces nosotros pecamos continuamente, de obra y también de palabra. Y es el Espíritu Santo que lleva un trabajo, que lleva una regeneración, que lleva una labor de tal magnitud que en muchas ocasiones dice la palabra que está constreñido, es decir, está entristecido, sería la palabra correcta. Vivimos una vida, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, así lo creemos, pero ¿de qué forma está el Espíritu en Él? En cada uno de nosotros. Por eso es necesaria. Por eso el apóstol San Pablo habla de la gracia, de una gracia inmerecida, porque entonces no sería gracia. Si tenemos toda la voluntad, si tenemos todo el buenismo posible para llevar una vida de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, entonces ¿para qué necesitamos la gracia de Dios? Tenemos una gracia inmerecida, única, irrepetible. Una gracia que nos hará estar firmes y en la que nosotros nos gloriaremos, porque no es de nosotros, sino que es del mismo Dios. Y por esa razón el creyente, a pesar de su pecado, a pesar de sus caídas, se gloriará en la esperanza de la gloria de Dios. Y mucho más allá, hermano y hermana, en esta tarde, la palabra de Dios que nos capacita en gloriarnos, no solo en la salvación, sino también en las tribulaciones, dice el apóstol San Pablo. No nos gloriamos solamente en la salvación, qué bonito todo está maravillosamente bien. No, a veces habrá momentos, son los menos, porque estamos librando una batalla espiritual de dimensiones enormes contra Satanás. No lo olvidemos. No solamente, repito, en la salvación, gloriarnos en la salvación, sino en las tribulaciones, en los malos momentos, gloriarnos sabiendo que el Señor dará respuesta ante la enfermedad, ante la muerte, ante la falta de trabajo, ante todas aquellas cosas que son detestables, que no nos gusta. En eso nos debemos gloriar. Por una razón simple, porque somos más que vencedores. Porque Él pelea la buena batalla. Cuando tú estás tirado, cuando yo estoy tirado en tierra, cuando no tengo ni siquiera voluntad de levantarme, entonces Él te levanta de nuevo. Él renueva las fuerzas. Por eso dice el apóstol San Pablo que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es posible esto? Que cuando vienen maldades nos gloriemos. Porque nosotros debemos esperar en la gracia de Dios. Porque todo cuanto nos sucede a nosotros o a los nuestros va siempre dirigido a bien, incluso en situaciones que no podemos entender. ¿Cómo es posible que nos gloriemos
en las tribulaciones. Porque Satanás, como león rugiente, ataca una y otra vez en nuestras derrotas, en nuestras derrotas, en nuestras ausencias, en nuestros fracasos, en nuestros pecados y en nuestros desencuentros con Dios y con su iglesia. Por eso nos tenemos que gloriar en las tribulaciones, porque nosotros tenemos esperanza. Habla también el apóstol Pablo de esperanza. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice tal cosa. ¿Por qué? Porque no somos nosotros que estamos vencidos y caídos en esos momentos, sino porque Jesús, repito, pelea la buena batalla y nos hace más que vencedores. Esa es una de las razones por las cuales el convertido conoce que esa tribulación produce también paciencia. Porque el convertido ha dejado: Señor, pongo en tus manos. Cuando estamos mal, ¿por qué no oramos? ¿Cuántas veces oramos al Señor? Y Él dará respuesta. La situación es que ante nuestra actitud no de soberbia, no de arreglar las cosas por nosotros mismos, sino esperando en el Señor, en esos malos momentos, en esas tribulaciones, produce paciencia. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. Sencillamente por eso. Por eso cuando viene la prueba surge en lo más profundo del creyente, en lo más profundo de sus entrañas y de su espíritu, surge la confianza. Y no solamente la confianza en el Señor, sino también la esperanza, de la cual también habla. La confianza, también la esperanza. La esperanza no nos debe de avergonzar porque no es humana. Nosotros no tenemos en el mundo, nuestra vida normal y corriente, no podemos mirar la vida con esperanza. En absoluto. No hay futuro para muchas familias, y cada vez menos. No hay esperanza para el mundo. No podemos mirar, buscar para encontrar el final de nuestros problemas, encontrar la esperanza. Dice un dicho que es lo último que se pierde. Es verdad, no debemos perder tampoco esa esperanza, pero no confiar, no esperar, sino esperar en la confianza de nuestro Señor, porque el Señor derrama en sus corazones, en sus hijos, el Espíritu Santo que habita en ti y que habita en todos aquellos que han creído en el Señor Jesús, y que fue dado un día de tu vida, un día inolvidable, ¿verdad? Y muchas veces solamente tenemos ese día porque no tenemos nada más, y fue dada por la pura gracia de Dios, no por algo que tú merecieras, sino por la pura gracia de Dios. Vivir sin fe, sin una fe real y viva, una fe que sientas y que vivas. Vivir sin fe, sin esa fe, es vivir sin Dios. Vivir sin la paz de Dios es vivir una guerra de derrota en derrota, sin victorias. Vivir sin Cristo es vivir sin la gracia de Dios. Es una gracia que nos hace estar confiados porque es de Dios. Es una gracia que nos hace estar confiados en medio de las pruebas. Sentir la seguridad de que Dios está contigo. Porque el amor de Dios
ha sido derramado, hermano y hermana, en su iglesia, en sus hijos, en nuestros corazones, en tu corazón, en mi corazón y en el corazón de todos aquellos que creyeron que Jesús era su único Salvador, que no había otra posibilidad, que no había otra oportunidad fuera de Dios. Quiera el Señor ayudarnos a ir creciendo en su gracia, a hablar menos de la gracia y vivir más la gracia, vivir más la fe, vivir más esa santificación que el Señor ha hecho en tu vida. Y a pesar de tus pecados, de tus errores, pequeños errores, y de tantas cosas como nos suceden en nuestras relaciones, en nuestras vidas, en todo cuanto hacemos, sabiendo que Él está contigo a tu lado, que está en tu corazón su mismo espíritu, y que grita, como dice la Escritura, Abba Padre, que traducido realmente sería papaíto. Fíjate bien, con qué ternura, como si fuésemos niños pequeños. Eso grita el Espíritu Santo en nuestros corazones. Papaíto, Abba Padre. Que el Señor nos ayude a todos y a su iglesia. Amén.